Hola, estamos de vuelta otra vez en el live para la segunda parte de este tema tan interesante como es los mitos y las realidades de la masonería. Estamos esperando que se nos una nuestro invitado Manuel Rojas. Ya acaba de entrar, vamos a pasarle la invitación. En esta parte vamos a responder las preguntas, vayan dejando las preguntas que tengan dudas en el chat. Bienvenido de nuevo, querido hermano. Perfecto, logré apagar la luz y se ve mucho mejor ahora. Se ve mejor, bueno, ya la gente, ya les dije que vayan dejando sus dudas, que en el chat anterior hubo bastante. Entonces, por favor, los que hicieron preguntas en el chat anterior, por favor, se las pueden volver a mandar para que Manuel las responda. Así que bueno. Mientras cargan las preguntas, voy a aclarar el tema de la excomunión. Exacto. Existe una excomunión contra la masonería, los masones. Ahora no recuerdo el nombre del Papa, Clemente, no lo recuerdo, de verdad, disculpen, no lo recuerdo. Cualquier persona me escriben por privado. Uno es el nombre y el otro es Clemente, pero tampoco es el número que diga. Todos la han ido repitiendo. El problema es que la excomunión es un rito. Un rito, la palabra rito, así como la palabra esoterismo, ha tenido un muy mal manejo. Y entendemos que rito es algo oscuro, feo. No, rito es una palabra que viene del sánscrito rita. Y rita quiere decir orden, pero orden en mayúscula, orden divino, orden conforme a las divinas proporciones, un orden conforme a la proporción del universo, un orden en el cual hay una perfecta alineación entre el macrocosmos, el microcosmos, que somos nosotros, y lo que es más importante, el metacosmos, que es el nivel metafísico, que es el nivel divino, el nivel espiritual. Cuando nosotros vemos nuestra hermosa bandera de Venezuela, lo que estamos viendo es el planteamiento de esas tres fases, de esas tres etapas que nos crean a nosotros como individuos. El espíritu, que es la franja amarilla, que es el dorado, el alma, la mente, la psique, que es la franja azul, en el cual hay 7 estrellas, no 8, 7 estrellas que se corresponden con las 7 virtudes teologales y cardinales, y la franja roja, que es el cuerpo. Entonces, ese es el concepto masónico de nuestra bandera, es el planteamiento del hombre primordial, el hombre íntegro que tiene esos 3 aspectos. Entonces, la excomunión es un rito por el cual usted debe sacar a esa persona del egregor de la Iglesia Católica. El egregor es la unión de individualidades. La Iglesia Católica tiene un egregor, la masonería tiene un egregor, una identidad que los une y los identifica, valga la redundancia. Entonces, para usted hacer una excomunión, lo pueden revisar, no lo tengo a mano, me encantaría, yo tengo por acá el manual de exorcismos y muchos de los rituales de la Iglesia Católica. Disculpen, me hubiese encantado mostrárselos, pero no lo tengo a mano. Si usted lee el ritual de la excomunión, usted tiene que tener el nombre de la persona, las señas distintivas de la persona y autoridad sobre esa persona. Entonces, si un papa fanático quiere excomulgarme a mí como masón, no puede excomulgar a la masonería, tiene que ejecutar un rito por todos y cada uno de los masones con nombre y seña distintiva. Esa excomunión de los masones obedece justamente a la ignorancia de las autoridades de la Iglesia Católica y a los malos manejos de los mismos masones que involucraron sus visiones ideológicas y personales con la orden y crearon un conflicto con la Iglesia Católica donde no debió haberlo. Entonces, ese conflicto se debe a los malos manejos de ambos. Y me da mucha tristeza porque uno de las funciones masónicas que yo más disfruto hacer es orientar y atender a todo aquel que quiere ser masón. Y lo primero que uno se encuentra es alguien que te dice, es que yo quiero ser masón porque yo no creo en los curas. Es que yo quiero ser masón porque a mí no me gusta la religión. Debo decirle que la masonería no va a resolver sus conflictos existenciales. La masonería se construye en base a un hombre
que ha agotado las posibilidades de comprensión de su fe. Pero si usted no es capaz de entender la religión, mucho menos va a ser capaz de entender la masonería. Entonces, hay que tener claro eso. Yo soy católico practicante y esa excomunión que supuestamente pende sobre mi cabeza no tiene ningún asidero ritual, ni teológico, ni catedrático, ni católico, ni racional. Por eso es que sencillamente no me importa. Yo ni siquiera me acuerdo quiénes son los papas que las han disparado, porque no tienen ningún tipo de asidero. Sí, ya los tengo aquí, Manuel. Clemente XII, en 1738, con la Constitución Apostólica in Menti. Después Gregorio XVI, con la encíclica Mirabile Vos. Después Pío IX, con la encíclica Syllabus. Después León XIII con Libertas. Después Pío V o décimo, que diga, por Vehementer. Hay varios papas. Y digo algo interesante, ha habido papas masones. Ahí los dejo. Ha habido sacerdotes masones. Sí. Morelos, el Cortés de Madariaga, por ejemplo, o el cura Hidalgo, por ejemplo. O sea, ha habido sacerdotes masones y lo sigue habiendo. ¿Okay? Entonces, ese enfrentamiento es una ilusión. O sea, es por los malos manejos que han tenido las autoridades, tanto del catolicismo como aquellos masones que han usado la masonería para sus visiones particulares. Pero no tiene ningún tipo de sustento. Y eso yo lo puedo debatir y sostener con cualquier persona. Sí. No, inclusive dentro de la monarquía española hubieron grandes masones. Sí, claro. El duque de Aranda, que fue fundador de la Gran Logia de España, era masón. Y fue un gran defensor de la monarquía española. El problema con la masonería española, mi hermano, es que la masonería española es, digamos, en gran parte se dejó llevar por esa tendencia ideologizante de la masonería francesa y se metió por el camino del racionalismo, por el camino del ateísmo, y realmente hizo estragos. O sea, todos hablan del crimen contra los republicanos en la Guerra Civil Española, pero a veces se nos olvida lo que también hicieron los republicanos antes con las iglesias y con todo lo que hicieron la revolución. Y todo eso se hizo dirigido y motivado por las logias. Por el gobierno. Sí, o sea, los malos manejos que se les dio a la masonería en España también son de estudiarse. Sí, bueno, pero hay unos buenos casos, como dije, el del Conde de Aranda, el del Conde de Florida Blanca, el mismo Pablo Morillo, Jovellano, que es uno de los padres de la Constitución de Cádiz, en 1812, que es un gran intelectual español, era masón también. O sea, hay muchas figuras que defendieron la monarquía en España, porque en España también dicen como que la masonería siempre está en contra del país, siempre está en contra del rey, etcétera, pero no. Dentro de esto también hay grandes monárquicos que apoyan al rey. ¿Qué te parece si vamos respondiendo algunas preguntas, querido hermano? Sí, claro, disparen. Perfecto. Pregunta Manuel Solís. ¿Qué opinión tienes de cómo se ha ido manejando la masonería actualmente como institución versus la masonería de principios del siglo XIX, y si hay algo que cambiarías de la actual? La masonería, no podemos tener una masonería diferente a nuestros países. Eso es lo primero que digo. O sea, si nosotros tenemos un país complicado, decadente, deprimido, amarrado, adormilado, lleno de clientelismo, de facilismos, de caudillismo, de fascinación por cualquier tipo de gorila, necesariamente la masonería va a sufrir de esos mismos problemas. O sea, yo no quiero herir sensibilidades, pero lamentablemente la masonería que tenemos es una réplica de nuestros países y tenemos hermanos que están tratando de luchar y de mantener esa visión virtuosa, ese trabajo virtuoso, esa preparación, esa idea de preparar a hombres para que desempeñen su papel en la sociedad de la mejor manera. Pero no es fácil porque vemos ahí los mismos vicios, vemos la imbricación de la política, vemos la imbricación del fanatismo, vemos cómo los negocios quieren manejarse a través de logias, y eso no es bueno.
Efectivamente, hay una gran diferencia. La masonería del siglo XIX gobernaba el país. Cuando Guzmán Blanco gobernó, en gran parte las decisiones se tomaban en las logias masónicas. Pero hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Y te lo dice una persona que simpatiza con Guzmán Blanco, te lo dice una persona que ha estudiado la obra de Guzmán Blanco, porque todo numismático tiene un corazoncito guzmancista, porque Guzmán Blanco fue el que resolvió el problema de la moneda de Venezuela. Pero no dejo de criticar cómo se usó a la institución y la estructura masónica para un fin. Y lamentablemente a veces usar las logias para fines particulares puede terminar muy mal. El ejemplo lo tenemos en la mafia italiana, la mafia siciliana. ¿Cómo surge? Surge por usar la estructura de los misterios carbonarios. Usaron las logias o las guildas carbonarias para promover la unificación italiana. Y después de lograrla, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo este poder que tenemos? Esa es la mafia italiana. Entonces, cuando nosotros usamos lo que está hecho para servir, y señalo arriba porque servimos a ese principio supremo, llamémoslo Dios, llamémoslo Alá o como quieras llamarlo, servimos. La mejor definición del masón es servidor. El mejor signo del masón no es el poder, es la capacidad y la disposición de servir y de ser útil. Dice mi querido hermano Jorge Serrano, uno de mis instructores, el problema de los masones actuales es que quieren ser importantes antes de ser útiles. Entonces, bajo esa noción de servicio, que es importantísimo tenerla en cuenta, es que debe desempeñarse el masón. Y es como deberíamos manejar esa noción de entender nuestra masonería actual cuando vemos esa masonería que había antes. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si nos ponemos sobre todo en los países latinoamericanos, cada vez que se une la masonería con lo que es la política, no ha salido muy bien. Hay un caso muy relevante en México, con la guerra de los cristeros, no sé si sabes de ese caso, Sí. que es cuando se expropiaron los bienes de la iglesia y se limitó la libertad religiosa por un masón que era presidente de México que se llama Plutarco Elías Calles. Sí. Y en México los católicos pues le tienen mucha chirria a la masonería. ¿No tienes alguna opinión sobre este caso? Te lo voy a responder con un caso que a mí me parece más grave, que fue más complicado, que es el tema del Imperio Mexicano y su decaída, el Imperio Maximiliano y Carlota en México. Ahí nosotros vemos más claramente lo que es el enfrentamiento entre la visión masónica británica, principalmente del rito York, con el escocismo liberal. Existen muchos ritos masónicos, déjame aclarar esto un momento. El mayoritario a nivel mundial es el rito York, después el rito escocés, pero existen muchos más. Existe el rito Stability, el rito Schroeder, el rito Memphis Misraim, el rito francés, el rito escocés rectificado, el rito escocés primitivo. Existen una cantidad inmensa de ritos masónicos. Incluso se llegó al exabrupto de crear, entre comillas, ritos masónicos que para mí no tienen ningún tipo de validez, en pro de visiones ideológicas, como por ejemplo el mal llamado rito napoleónico, que existió en Francia, en el cual se sustituía la imagen de un importante personaje que solo los maestros masones conocemos por Napoleón Bonaparte. Entonces, ese es el colmo de los exabruptos de cómo la masonería ha tratado de forzarse y adaptarse a las visiones ideológicas de un momento. Sí, tiene un resultado totalmente caótico. Yo siempre digo, cuando algo se mancha con la política, tiene todas las de perder. Bueno, vamos con otra pregunta. Numismática Margarita pregunta, ¿ha influido el gobierno actual en la masonería venezolana? Mi socio me pone una pregunta bien difícil. Un saludo a Ángel de Numismática Margarita. Sí, hay muchos dolientes actuales dentro y fuera de la institución. Y lamentablemente ha habido muchos masones actualmente que tienen esa visión de que tú tienes que agarrar a empresarios, generales, senadores, ministros y hacerlos masones porque eso
va a dar una mejor masonería. Y se ha demostrado que eso no tiene ningún tipo de sentido. Mi experto, en masonería se le llama experto al padrino, por decirlo de una forma, mi experto era el bedel de la logia. Eso es lo que tenemos que mantener en cuenta. No es importante iniciar a grandes políticos o grandes militares, no, es importante iniciar personas que estén dispuestas a servir, personas que estén dispuestas a crecer. Y lamentablemente muchos masones han tratado de agarrarse del gobierno y de ver cómo involucran a este y a aquel y a tal y a Pascual, y afortunadamente no lo han hecho. El gobierno prefirió usar más bien a la tradición yoruba y a sus versiones degeneradas, más vinculadas al ocultismo y a la brujería, para dar ese sustento tradicional y esotérico al gobierno. Gracias a Dios no se metieron con la masonería. Disculpe, que es mi opinión personal. Gracias, no lo hicieron. Particularmente, el expresidente Chávez intentó 2 veces. Una vez intentó iniciarse y la otra vez intentaron iniciarlo. Y ninguna de las dos tuvo éxito. Hay una leyenda urbana que dice que hay personajes del gobierno como Fray Bernal que son masones. ¿Qué opinas de esa leyenda urbana? Oye, mi hermano, me estás poniendo Lo que sí afirmo es que ojo, tengo mi visión ideológica, soy humano, vivo en un país que me gustaría que fuese mejor manejado, y lo asumo con responsabilidad. Mi visión personal de Manuel Rojas no es una visión de masonería. Pero personalmente, cuando asesinaron al querido hermano Oscar Pérez, asesinato que fue cometido en manos de otro iniciado, lo lamenté mucho. Solamente eso es lo que voy a decir. Oscar Pérez era de la Gran Logia de Guayana, ¿no? Sí, no pertenecía a nuestro oriente. La masonería se ha dividido por razones legales, por razones personales, por el caudillismo. Entonces, en Venezuela existen muchos grandes orientes. Creo que en algún momento un hermano mencionó que existen, creo que son 22 grandes logias en Venezuela, algo así. Algunas grandes logias dirigidas por algunos personajes bastante particulares, por no decir otra cosa. Otras grandes logias dirigidas por realmente hombres humanos con errores y con defectos, pero con intenciones positivas. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, pasemos a otra pregunta. Pregunta Manuel Salí. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a Bolívar como hombre y cuál como masón? Bueno, me pone un aprieto. Esta página, mi querido hermano Emilio, ha tenido una línea muy dura con Bolívar, y en muchas cosas las comparto y otras cosas quizás no tanto. Insisto, lo repetí, Bolívar fue un gran hombre. El problema es que su mito ha devorado al gran hombre. Su mito ha impedido que lo entendamos como humano y que podamos entender sus grandezas, sus virtudes y sus defectos. Y eso me parece terrible. Creo que es la peor cosa que le podemos haber hecho a Bolívar, mitificarlo y sacarlo de proporción. Calificar cuantitativamente a un hombre me parece injusto, porque a mí no me gustaría que lo hicieran conmigo. Yo tengo mis defectos, tengo mis virtudes y tengo mis debilidades como todo ser humano. Y soy masón, y soy orgullosamente masón, y tengo la escuadra de compás aquí en mi frente, y no lo oculto, tengo mi anillo, y tengo todo, y toda mi familia y mis amigos saben que soy masón, manejo mi masonería abiertamente. Pero eso no me aleja de cometer algunos errores. Lo que sí puedo decir es que fue un hombre grande, fue un hombre extremadamente inteligente, con unos talentos por encima de su época. Fue un hombre que supo aprovechar las oportunidades. Fue un hombre que supo aprovechar y utilizar las coyunturas, y tenía un carisma impresionante, porque cuando uno lee, hay una entrevista magnífica que le hicieron a Páez poco antes de fallecer, en la cual el periodista le dice: General Páez, pero si ustedes eran hombres tan recios que casi que se peleaban a mano con los caimanes de los ríos de Apure, ¿cómo llegó un hombre chiquitico y ustedes le juraron obediencia a Bolívar?
Y Páez lo que dice es que el Libertador era muy grande. Incluso él dice, la historia nos llevó a enfrentarnos, pero yo nunca tuve ningún problema personal con Bolívar. Lamentablemente no estuve de acuerdo con sus cosas, y los hombres somos así. Yo puedo estar de acuerdo hoy con mi querido hermano Emilio y después no estoy de acuerdo. O sea, somos libres de hacer eso. Pero no podemos tomar las cosas en términos religiosos, porque realmente lo hemos hecho. Hace poco los amigos de Hechos Criollos hicieron un live magnífico, muy polémico, con César Guevara, que decía Bolívar debe morir, justamente con este tema de la mitificación de Bolívar. Yo no podría estar más de acuerdo. Bolívar ha sido un personaje sobredimensionado y distorsionado por la historia, y que debemos entender en su justa medida. Un hombre que intentó hacer lo mejor que consideró, y punto. Y bueno, ahí dejo una siembra que, bueno, para unos es destructiva y para otros no tanto. Exactamente. Pasemos a la siguiente pregunta, querido hermano. Pregunta Ángel Llanes. ¿Cómo se llama el documento donde Bolívar se refería negativamente a la masonería? Diario de Bucaramanga, que son una cantidad de reflexiones que él le dicta a Perú de la Cruz. El diario de Bucaramanga se redacta cuando Bolívar se va a Bucaramanga, mientras espera los resultados de la convención de Ocaña, porque se le había prohibido estar en Ocaña, y entonces él se acerca hasta Bucaramanga para estar lo más cerca posible, y en esos días es cuando él dicta ese documento tan importante. Los verdaderos bolivarianos, parece mentira, la mayoría de los que se dicen bolivarianos no han leído el diario de Bucaramanga, porque si no, no dirían las cosas que dicen. Sí, bueno, también puedo decir que está la carta del general Santander en Potosí, exactamente, que está escrita el 21 de octubre de 1825. Está también el decreto de prohibición de las sociedades secretas, que es del 8 de noviembre de 1828. Son documentos. Ese decreto de prohibición de las sociedades secretas al final no se aplica. Se aplica. Sí, pero fue decretado. Con la masonería. Justamente el problema fue una medida tomada de una forma emocional, porque si hubiesen entendido lo que era el batallón Vargas, no hubiesen intentado prohibir las sociedades secretas. Era lanzarse el batallón Vargas en contra, que era el que había salvado a Bolívar. Bueno, fue decretado, creo. No estoy seguro, pero no, seguro. En la época colonial se acata, pero no se cumple. Bueno, pasemos a otra pregunta. Pregunta Héctor José. ¿Cuáles son las fuentes historiográficas y académicas más importantes para estudiar la masonería? Bueno, justamente hablaba de este trabajo excelente de Efraín Subero, La masonería en Venezuela. Excelente. Los que tengan menos tiempo pueden revisar esto. Hay algunas lagunas y algunas afirmaciones que no son ciertas, como por ejemplo el grado de maestro de Bolívar, que es del querido hermano Edgar Perramón, pero también es un excelente trabajo. Y si quiere estudiar más a profundidad, el mejor libro es Diccionario de la Masonería, de Editorial Kier. En el tomo 3 tiene la historia masónica de todos los países. Es una obra vieja, tiene algunas suposiciones y algunas fallas. Sin embargo, el documento masónico más importante es este. Voy a mostrar una joya, mi hermano, que vas a disfrutar. A ver. El manual del retejador de André Casal, edición original de 1864. Este es el libro masónico más antiguo escrito en español. Esta sería la principal fuente. El problema está que muchas cosas deben ser entendidas solo teniendo la condición de iniciados. No por nada malo, sino porque la manera de reconocerse entre masones, como les digo, era la importancia de la identidad. La masonería ya no es secreta, es discreta. Sin embargo, los signos, palabras, tocamientos y las prácticas rituales deben seguir manteniéndose entre masones. Y eso es una condición que los occidentales no podemos entender. Rapidito voy a contar una anécdota. Hace muchos años estábamos en un banquete de un ágape masónico, y a mi lado estaba un hermano con su esposa, con mi cuñada. Y yo veo la tensión, había una discusión entre ellos, y de repente el hermano voltea desesperado hacia mí y dice: coño, hermano, ayúdame a explicarle a ella por qué
nosotros no admitimos mujeres en la logia. Entonces, bueno, yo le expliqué a ella que hay logias mixtas, hay logias solamente de mujeres, pero que el rito, en ese momento, el rito escocés antiguo aceptado, energéticamente y sutilmente está diseñado para hombres, no para mujeres. No, pero es que eso no es justo, ¿por qué yo no puedo saber lo que ustedes hacen en las logias? Y esa hermana, esa cuñada se puso realmente agresiva. Y al final yo le dije, mira, cuñada, yo te voy a decir lo siguiente. Yo siempre he querido ver un baño de mujeres. Y no lo he visto. Y capaz nunca lo vaya a ver. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. Manuel Rojas no nació para entrar a un baño de mujeres. Las mujeres nacieron para entrar a baños de hombres. A los occidentales nos cuesta tanto entender que hay cosas que no son para nosotros. Hay cosas para las cuales somos aptos y cosas para las que no. Entonces, simplemente cuando algo es secreto, inmediatamente tenemos que pensar, es malo. Y de ahí vienen todas las teorías de conspiración, porque como algo es secreto, y disculpen lo ofensivo que voy a hacer, y como no tengo la solidez de carácter y de identidad, y como no tengo una estructura social y una identidad fuerte, necesito buscarme a alguien que sea responsable de mi fracaso. Y entonces empiezo a inventar que yo soy pobre porque los masones son dueños del mundo y porque los masones están haciendo conspiraciones para adueñarse del mundo. Mi amigo, tome las riendas de su destino, tome las riendas de su vida, póngase a trabajar y verá cómo le va mejor en la vida. No esté pensando que alguien está queriendo que usted sea pobre. Y discúlpenme lo ofensivo. No, de hecho, la Gran Logia de España ahorita está aceptando mujeres, si mal no me equivoco. Hay logias, hay un Gran Oriente mixto, hay grandes orientes femeninos, pero la Gran Logia principal no lo puede hacer. La CMI, que es la Confederación Masónica Interamericana, tiene ciertos parámetros y uno de ellos es que son ritos masculinos. Entonces existen otras confederaciones que sí, pero la Gran Logia principal, que está en Barcelona, España, no podría hacerlo. Hay una discusión con respecto a los homosexuales, al ingreso de homosexuales dentro de la Gran Logia, y bueno, la Gran Logia España es uno de los que lo admite, pero hay otros grandes oyentes que no están muy de acuerdo con ese tema. Ah, no, son homosexuales, creo, sí. Sí, la Gran España sí los admite, pero hay otras grandes logias que no están muy de acuerdo con ese tema. Sí. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Pregunta de libros de José Gregorio para Benimeli, Ligón, Felipe de Solari y muchísimos otros masonólogos. ¿Creen que Miranda no fue iniciado mientras no haya pruebas al apoyo? Bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que esa es una afirmación justamente de alguien que no es masón. O sea, los masones se reconocen como tal. Y hace rato dejé una idea colgando. Cuando nosotros vemos el proyecto de gobierno de Miranda, de Colombella, evidenciamos un manejo pleno de la tradición, de los conceptos tradicionales. Miranda quería hacer una síntesis, repito, síntesis. A veces confundimos síntesis con sincretismo. Un inciso solamente. Síntesis es cuando una persona con una comprensión plena de los aspectos logra integrarlos de forma justa y perfecta, de forma armoniosa. Sincretismo es cuando se mezclan las cosas accidentales. La diferencia entre síntesis y sincretismo es como que yo puedo mezclar todo un haz de luces de colores para crear el blanco, la pureza del color blanco, puedo hacerlo. Pero si yo agarro un montón de pinturas de muchos colores y la mezclo, ¿qué voy a tener? Un color sucio, un color marrón, sepia, horrible. Esa es la diferencia entre síntesis y sincretismo. Miranda, en Colombella, hizo la síntesis entre lo que era el pensamiento de la época y los principios tradicionales. Entre una de las cosas que quería hacer Miranda era encontrar a los herederos de las antiguas casas reales de las tribus que reinaron en América. Él quería conseguir a los descendientes del Inca, por ejemplo, a los descendientes de los reyes aztecas, para poder trazar ese linaje, esa cadena tradicional, en un gobierno en el cual se unieran los principios de la época con los principios tradicionales. Yo puedo afirmar que eso solamente lo pudo haber hecho alguien que comprendiera la masonería y los principios tradicionales, no otra persona. Bueno, hay masones
hay un profesor de la Universidad Central de Venezuela que es historiador, es masón y es de los que apoyan la teoría que Miranda no fue masón. Sí, Pero no, como, hay muchos hermanos que sostienen eso, pero tienes el testimonio de Higgins. ¿Quieres pruebas históricas? Lee lo que dijo Higgins sobre su iniciativa. sí, bueno, yo creo que se dividiría en los que tienen, los que quieren documentación, prueba como que de iniciado, el diploma de iniciado, por decirlo de alguna manera, y los que simplemente ven los diarios como la de Colombia o las opiniones de O'Higgins. Hay para cada gusto, porque como quien dice. Vamos con Manuel de Verdad. Dice, ¿qué influencia tienen los valores jacobinos de igualdad, libertad y fraternidad en las corrientes ideológicas de carácter progresista hoy en día? Bueno, efectivamente esos lemas jacobinos, como los menciona, son masónicos. Cuando planteé la simbología masónica de la bandera de Venezuela, es el principio truino. Esa trinidad tiene múltiples manifestaciones. Se compone como una especie de escalera de caracol en la cual, mientras uno va avanzando, esa trinidad adquiere una identidad diferente. Entonces, la masonería está llena de trinidades. La logia se sostiene en 3 columnas, que es el venerable maestro, el primer vigilante y el segundo vigilante. Y tiene múltiples interpretaciones. Una de ellas es libertad, igualdad y fraternidad. Cuando hablamos de libertad, hablamos no solamente de que nadie puede impedirme a mí ejercer mi individualidad, sino que yo soy libre hacia adentro, y ese es el concepto más importante de la libertad masónica. Por eso es por lo cual un alcohólico, un drogadicto, un fanático religioso nunca podrá ser un buen masón, porque no es libre. Él tiene una cárcel que lo está atando desde adentro, la de su fanatismo, la de sus prejuicios. Entonces, cuando usted es libre hacia adentro, será libre hacia afuera, porque el que se libera de sus propios vicios no va a someterse a cualquier persona. Entonces, si yo soy libre hacia adentro, automáticamente debo entender que todos los hombres son iguales, porque todos los hombres son múltiples representaciones de un ser supremo. Y en el momento que entiendo que todos los hombres son iguales, surge la fraternidad. Porque si yo reconozco a todos como mis iguales, tengo que ser fraterno con todos. Entonces, ese principio truino está enlazado uno con el otro, como todos los misterios truinos de la masonería. Espero haberlo explicado. Correcto. Y su relación con el pensamiento progresista, yo considero que lo que se hizo fue tomar ese lema de libertad, igualdad y fraternidad, perder este contenido que yo estoy planteando y plantearlo pura y exclusivamente en un punto de vista ideológico, devaluándolo. Eso es lo que yo considero. Perfecto. Pregunta de Lenin Colorado, ¿se puede hacer masón actualmente? Sí, claro. Puede ir a las puertas de cualquier logia a ver si ahorita no, porque por la pandemia todos los trabajos masónicos están suspendidos. Creo que nunca en la vida habían pasado tanto tiempo sin trabajar los masones y sin iniciar los masones y hacer todas las actividades que hacemos. Pero sí, cuando nos retornamos a la normalidad, es más, yo estoy a la orden para cualquier conducción de cualquier persona interesada conscientemente, maduramente y responsablemente en ser masón. No hay ningún problema. Correcto. Pregunta Cultura Digital 1, ¿qué tiene que ver la sexualidad? ¿Un gay por ser gay no es apto para ser masón? Tema complicado. No quiero caer en debates de ideología de género ni nada de eso, porque no es lo que me interesa. Cuando hablamos de cualificación, cuando hablamos del concepto de élite, se requerían muchas cosas. Por ejemplo, una persona que quiere iniciarse en los misterios del Tao, que es una de tantas escuelas iniciáticas orientales que existen, lamentablemente en la masonería, en Occidente solamente sobreviven 2 escuelas iniciáticas de vía libre, de vía seca, de vía húmeda, que son aquellas en las cuales tú puedes seguir teniendo familia y teniendo una vida normal, que es la masonería y el compañonazo. Solamente 2. Todas las demás fueron extinguidas. Entonces, en Oriente,
si usted quiere iniciarse en el Tao, puede hacerlo, pero un peluquero no puede iniciarse, por ejemplo. Y ustedes dirán, ¿estamos discriminando a los peluqueros? No. Es porque por la estructura y la forma como se trabajan esos misterios, un peluquero está sometido a ciertas energías sutiles cada vez que corta el cabello, porque se considera que el cabello es una extensión del sistema nervioso, que como la transmisión iniciática del Tao es tan sutil, no haría efecto. Entonces, si usted es peluquero y quiere iniciarse en el Tao, usted tiene que dejar 3 meses antes de ser peluquero y recibir la iniciación. No estamos discriminando, ellos no discriminan a los peluqueros, simplemente no puedes. ¿Por qué? Porque por la forma que se trabaja, esa persona no está apta ni capacitada para recibir la iniciación. Cuando hablamos de masonería, todos nuestros símbolos están en torno a la construcción. Y hay una simbología en la cual tú para construir necesitas un terreno firme, un terreno estable. Y para tallar una piedra tiene que ser una piedra de unas condiciones, no puede ser muy blanda porque se deshace, no puede ser muy dura porque no puede ser tallada. Entonces, un individuo para ser iniciado tiene que tener una alineación, una identidad con lo que es. Y la persona, por lo menos el hombre que tiene tendencias femeninas o la mujer que tiene tendencias masculinas, hay una desalineación entre su cuerpo y su mente. No estoy haciendo juicio de valor, estoy afirmando algo. O sea, hay una desalineación y lamentablemente es lo que yo sostengo y es lo que sostiene la visión tradicional de la masonería. Esa persona no sería apta para poder recibir una iniciación masónica. Dice jocosamente Lenin Colorado, bueno, aquí en España te matan los feministas. Yo lo sé, por eso que no soy políticamente correcto, no soy políticamente correcto. Pero un tema muy pregunta Héctor, ¿todos los presidentes del siglo XIX son masones? No. Incluso en algún momento que la masonería era vista, hubo ciertas crisis de ese poder masónico en la cual trató de ser desplazado y volvió, pero no, para nada. Hubo muchos, pero no todos. Y en el siglo XX los últimos presidentes masones que tuvimos fue Raúl Leoni y Ramón J. Velázquez, fueron los últimos. Dice Samuel 2569, buenas tardes. Quitar la octava estrella de la bandera ayudaría a recuperar la grandeza de Venezuela hablando espiritualmente. Samuel, ¿cómo se llamaba la persona? Disculpa. Se me perdió. Se me perdió, que nada más. Bueno, mi amigo, disculpa que no te diga por tu nombre. Me metes en un aprieto. Porque Samuel 2569. Samuel, porque yo tengo mi visión particular de las cosas y te puedo decir que sí. Pero no, insisto, no quiero mezclar una cosa con la otra. Yo no quiero mezclar la visión y la misión de la masonería de hacer nuevos hombres con una diatriba política. No es mi intención. Pero ciertamente la bandera de Venezuela tenía 3 franjas de esos 3 colores y 7 estrellas que representaban las 7 virtudes cardinales y teologales. Léanlo, les dejo eso como un consejito, no quiero hablar de eso. Investiguen lo que son las 7 virtudes y su lado opuesto que son los 7 vicios, los 7 pecados capitales. Y van a divertirse muchísimo. El escudo de Venezuela era un caballo que caminaba hacia un lado y veía hacia otro. Una postura que solamente asume el caballo salvaje. El caballo doméstico no tiende a asumir esa postura. Eso tiene esos sentidos, señores. El problema es que el humano, particularmente el occidental, de unos años para acá se ha enfocado en fabricar una realidad en la medida de su ignorancia. Y como no entiende por qué las cosas son como son, las cambia. Ese hermoso escudo que teníamos, que representaba en un lado la gloria y en otro lado el poder, tenía un caballo que estaba tratando de avanzar hacia un lado sin olvidar el otro, porque la verdadera virtud está en el centro de la dualidad. Ese era nuestro escudo. Y alineados en el centro de la dualidad es que podíamos gozar de la beneficiosa o de la bondad divina con esos cuernos de abundancia que brotaban frutos. Ese era nuestro escudo.
Espero haber respondido la pregunta. Bueno, vamos con dos últimas preguntas. Héctor José pregunta otra vez, ¿cuáles son los presidentes del siglo XIX que no son masones? Oye, no, son muchos, de verdad que me pones en un aprieto. Justamente en este trabajo, aquí, mencionan los presidentes masones. Entonces aquí dice, fíjate, no sé si lo voy a verlo, José Antonio Páez, los masones. José Luis Vargas, Carlos Zulé, José Tadeo Monagas, tristemente masón, no es nada ejemplar lo que hicieron los Monagas con Venezuela, pero fueron masones. José Gregorio Monagas, mismo caso. Julián Castro, parecido. Manuel Felipe Tobar, Juan Cristóbal Falcón, Antonio Juan Blanco, Francisco Vidal Alcántara, Joaquín Crespo, Raimundo Teresa Palacio, Ignacio Andrade, Raúl León, vicepresidentes, Diego Bolívar Banita, José María Carreño, Santo Michelera, Antonio Locadio Guzmán, José Desiderio Trías, Manuel Brusual, Guillermo Tel Villegas, Juan Vicente González, León Colina, Juan Bautista García, Jacinto Gutiérrez, Juan de Dios Monzón y Manuel Guzmán Álvarez. Algunos de los grandes dignatarios masones que tuvo Venezuela. Sí, en el siglo XIX la influencia de la masonería fue gigantesca. Sí, sí. Última pregunta. Pregunta Manuel Solís, ¿qué opinión tiene de las logias mixtas? Si pudiera cambiarlas, algunas que haría. No, hay ritos masónicos absolutamente regulares, absolutamente justos y perfectos que trabajan de forma mixta. Hay ritos que trabajan de forma femenina y son totalmente regulares. Aquí en Venezuela tenemos una presencia del rito Menfis Misraín mixto y trabajan en forma justa y perfecta. El problema no es tanto si son mixtas o no, es que tengan la estructura ritual para poder trabajar mujeres o poder trabajar de forma mixta. ¿Por qué? Porque la conformación sutil del hombre y la mujer es distinta. La mujer es receptiva, el hombre es activo, tenemos principios y funcionamientos totalmente distintos que a la hora de trabajar hay que tomar eso en cuenta. Mi problema, mi crítica mayor va a las logias que se exceden del racionalismo y caen ya en el ateísmo. Esa sí sería mi crítica. Correcto. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, hermano, porque sé que hay muchos seguidores de la página que les gusta la historia colonial y la historia hispánica. ¿Y qué opinión tienes tú de que si la masonería en verdad influyó en la caída del Imperio Español? Si es cierto o es falso. Los hombres de la época, con intereses en que eso fuera así, usaron la masonería para tal fines. Y usaron ciertos principios de la masonería para conseguir tal fines. Pero la masonería no es neoliberal. Porque entonces usted me va a decir que los masones medievales eran liberales, eran neoliberales. La masonería no es socialista, no es comunista tampoco. En algún momento un hermano en un debate me dijo que el hombre primordial, que sería la realización de los misterios masónicos, que es una escuela de misterios menores, decía que la realización del hombre primordial pasa primero por el hombre social. Eso no tiene nada que ver, la ideología no tiene nada que ver con la realización del hombre y la exaltación del humano. No hay que confundir las cosas. Tenemos casos como, por decir, la masonería cubana, que lamentablemente para sobrevivir ha tenido que implicarse en la revolución adentro para poderla manejar, y otros casos parecidos. Hay que separar las cosas, no tiene una cosa que ver con la otra. Tenemos casos buenos de cómo los masones activamente han trabajado para algo beneficioso. Un ejemplo tenemos en la liberación de Polonia del yugo soviético, una liberación en la cual hubo una participación activa de masones, y casualmente teníamos ahí a Juan Pablo II, que fue uno de los principales líderes de esa liberación, que era polaco. Juan Pablo II tenía una visión muy positiva de la masonería, porque justamente como trabajó junto con los masones en la liberación de Polonia, y él intentó levantar esa absurda excomunión contra la masonería. Lamentablemente un personaje llamado Joseph Ratzinger no se lo permitió. Benedicto XVI. Exactamente. Hay un dedito importantísimo para los que siguen pensando en ese enfrentamiento entre masonería y catolicismo. El rito escocés antiguo aceptado en gran parte fue creado por jesuitas. Entonces, ahí tienen otra perla de que ese enfrentamiento no es más que un mal manejo
de las élites. No, y en los talleres suele haber un libro sagrado, ¿no? Exactamente, juramos sobre la Biblia. Y hay logias en las cuales tienes varios libros sagrados, porque hay logias, yo por lo menos he estado en logias que tienen 5 libros sagrados. Tienen la Biblia, tienen la Torá, tienen el Corán, tienen el Bhagavad Gita. O sea, porque tiene tantos libros sagrados como creyentes tiene ahí en esa logia, distintas religiones. Exactamente, si en la logia donde se encuentran hay personas de una creencia o de dos, pues habrán su libro sagrado por su religión. Ejemplo, en Latinoamérica pues siempre estará la Biblia seguramente, porque la mayoría de la población es católica, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta pregunta está interesante. ¿La respondemos? No, ¿qué dice? Dice Manu OSW. Las totas del León de Caracas que sustituyeron recientemente estaba asociado con alguna simbología masónica. Los símbolos son universales. Los símbolos no son de la masonería. Cuando un masón con el ojo del corazón ve un templo budista, va a ver los mismos símbolos de la masonería. No necesariamente tenemos que hablar de símbolos masónicos, tenemos que hablar de la tradición, de la protopadradosis, de ese lenguaje, de ese orden que nos hace a todos los humanos uno solo, lo mismo. Esa es la única forma de conseguir la paz en este mundo actual, entender que todos somos lo mismo, ver lo que nos hace iguales en vez de diferentes. Ese símbolo de Santiago de León de Caracas es mucho más grande que la masonería, es más importante, es más antiguo. Hablamos del principio solar, hablamos del principio vital, hablamos del símbolo por el cual se le dio génesis y gesta a nuestra maltrecha y hermosa ciudad de Caracas. Y se hizo un 25 de julio, día de Santiago, Santiago el Apóstol, santo patrón de la masonería y de los misterios menores. Se lo dice alguien que hizo el Camino de Santiago 2 veces y que entiendo la relación entre los misterios de Santiago y la masonería. Entonces es mucho más grande que eso. El sol es la forma material, la forma sutil más sublime que existe. Y la única símbolo visual que tenemos de ese principio supremo. Entonces imaginemos lo importante que era ese leoncito representando nuestra ciudad de Caracas. Y seguimos entendiendo que el hombre se esfuerza en fabricar una realidad en la medida de su ignorancia, por no decir de brutalidad. Sí, de hecho, ese escudo tiene la cruz de Santiago y representa una espada, que es una espada que tiene el mismo símbolo de la espada de Damocles. Correcto, Detallito. Y Santiago también es patrón de España y es muy importante para lo que es la hispanidad. Además de que el león también representa al reino del león. Además. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la charla hoy, que estuvo muy excelente. De verdad que felicitaciones, hermano Manuel, por esta increíble charla sobre los mitos y las realidades de la masonería, no solo en la emancipación americana. Creo que tocamos casi todos los temas que toca la masonería en general, muchas dudas. Espero que les haya gustado a nuestro público y de verdad muchísimas gracias por estar esta noche aquí en España con nosotros, y de verdad que encantado siempre de tenerte. Esperamos una próxima vez volverte a tener, porque tus luces son muy importantes y siempre es bueno compartirlas con nuestra audiencia. Un saludo para ella. Sí, no, gracias por la invitación, Emilio. Se me acaba de ocurrir una idea. Que las personas por el mensaje de Venezuela Colonial o de Nomisubastas soliciten un próximo tema relacionado con esto, con la numismática, para ampliarlo. Y con la historia. Sí, no hay ningún problema. Escriban en las redes sociales de Nomisubastas. Está concentrado en la numismática, pero igual somos apasionados de la historia, solamente que no nos conformamos con estudiarla. Nos gusta coleccionar la historia y nos gusta atesorar la historia. Por cierto que aquí te quería mostrar un documentico que tengo, un documento original de José Antonio Páez, quizás uno de los
masones más importantes del siglo XIX. Estamos por transcribirlo y vamos a hacer un post en Nomisubastas. Gracias por esta oportunidad, gracias por prestarse a escuchar este conversatorio de una forma diferente, con los oídos abiertos. Entiendan lo que es la realidad de las cosas, hagan a un lado los prejuicios. Y un mensaje especial para los masones, un mensaje que trato yo de recordarme. Siempre cuando hablo de los masones hablo en primera persona en plural, porque yo nunca voy a hablar de que los masones son malos, porque yo soy masón también y también soy malo, ¿no? Somos responsables todos de eso. Pero quizás terminar con una frase de que yo considero que es el más importante masón que ha parido este país. El querido hermano Fermín Vale Amesti, que falleció hace poco, falleció el 11 de agosto de 1999. Él decía: el masón, además de serlo, debe parecerlo. Y quizás sea más importante parecerlo que serlo. Porque el que puede lo más, puede lo menos. No nos sirve de nada tener más grados que la fiebre, como decía mi padrino, y no tener una vida virtuosa, una vida que represente los principios de la orden. Si no es así, es preferible que se quede calladito en su condición de masón. Trate de ser embajador de ese trabajo iniciático y representante de esas virtudes y de esa inmarcesibilidad de la institución. Muchísimas gracias y gracias por escucharme. Gracias a ti, Manuel, por tus palabras, y bueno, te mando un fuerte abrazo fraternal desde aquí, desde España hasta allá, hasta Caracas, a la extrañada Venezuela, y esperamos vernos pronto. Así que la pandemia nos deje tomarnos unas tapas y cañas en Madrid, que nos debemos eso. Seguro que sí, hermano. Bueno, y a nuestros seguidores esperamos verlos en la próxima semana. Tendremos un live muy interesante que lo publicaremos el próximo lunes. Hasta pronto y síganos. Gracias, chao. Hasta luego.